estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora de la divina ciencia celestial, en la hora de la divina doctrina del divino Cordero de Dios, la divina maravilla escritura telepática, dictada por nuestro divino Padre Eterno al mundo entero. La divina revelación Alfa y Omega no viene a formar religión ni secta alguna. Viene a cambiar el mundo por costumbres espirituales. Lo hace por doctrinas vivientes. No imita a los seres humanos. La divina revelación Alfa y Omega no forma religión, no forma secta, no forma esoterismo, ocultismo, porque lo de Dios no viene a imitar a lo de los hombres. Nuestro divino Padre Eterno, poseyendo un divino libre albedrío, se expresa de infinitas formas. Por ello, ensalzamos, bendecimos y glorificamos su divino y santo nombre en los infinitos tiempos y espacios del infinito universo. Todopoderoso Supremo Creador, a la máxima inocencia y eterna alegría de un niño galáctico, al que es el todo en el todo por el todo dentro del todo, el todo sobre el todo, a la sucesión eterna de los divinos números, a la divina bola de fuego depuradora, al que posee la numeración infinita, siendo microscópica parte de su divino libre albedrío, al que posee el Corderito de Dios, a la incalculable vibración en que se desenvuelve el Cordero de Dios, al que existe porque Él quiere que exista, porque quiere que todos sean como Él, porque antes de Él, Él estaba, y después de Él, Él estaba, al que posee un divino libre albedrío que no le gustaría que se lo atropelle, así como Él respeta de todos, al que posee todas las potencias numéricas que mente alguna pueda imaginar, porque su fuego, que todo lo abraza, es como vuestra microscópica mente, es un fuego blanquecino que muchos llaman fósforo mental, al que es un Padre infinito, y los padres de la tierra son finitos, al divino Padre que forma con su divino Hijo, la divina Madre, el divino comunismo de la divinidad pensante de la Trinidad Suprema. Así es y así será eternamente, para siempre, por los siglos de toda eternidad. Bienvenidos, hermanos, a un programa más. Bueno, hace días empezamos con uno de los divinos rollos telepáticos que nos habla sobre el divino origen de los números, muy amplio, muy profundo, y que vamos comprendiendo un poco más y mejor sobre nuestro origen, tanto a nivel espiritual como también a nivel material. Ahora tenemos un segundo divino rollo telepático que es bastante amplio, bastante profundo, pero sencillo a la vez para todo entendimiento. Porque nuestro divino Padre Eterno explica en una forma tan sencilla que los seres que lo buscan se interesan con sinceridad, con humildad, con sencillez, comprenderán lo que en muchas existencias no lo comprenderían, y en un microscópico tiempo. Nuestro divino y amoroso Padre Eterno premia todo sacrificio, todo esfuerzo, que se haga siempre su divina y santa voluntad, por siempre y para siempre.
Cuando en muchos de los divinos rollos telepáticos nos dice, por ejemplo, cuando el espíritu solicita la participación del número viviente, el número viviente solicita autorización al Divino Padre Celestial numeral, divina jerarquía amorosamente subordinado al Divino Padre Jehová. Y recordemos que los números vivientes pertenecen a las matemáticas del macrocosmos, no son los números terrestres. Los números terrestres que utilizamos para nuestros cálculos, para nuestro aprendizaje de las matemáticas, de la geometría, de la trigonometría, de la aritmética, del álgebra, para hacer nuestros cálculos a nivel de nuestras diferentes acciones en la arquitectura, en la educación, en la medicina. Son números terrestres, muy distinto al número viviente. El número viviente pertenece a las matemáticas del macrocosmos. Es el mismo número, hermanos, es el mismo número con que se formó nuestro espíritu, con que salió nuestra vida. Los números vivientes se comunican telepáticamente con los padres solares que tripulan hermosas jerarquías de naves celestes de origen solar, y ellos influyen con sus filosofías para hacerlas expansivas. Bueno, vamos entendiendo poquito a poco un poco más sobre los números vivientes. Y esto, hermanos, porque cuando empezamos a dar lectura, a veces nos encontramos con ecuaciones que el Divino Padre Eterno nos da y ya deberíamos tener un poquito de noción sobre estos temas, ¿no? En el Evangelio, el Divino Maestro Cristo, el Alfa y Omega, que ahora escribe los divinos rollos telepáticos, que serán conocidos como la divina doctrina del Cordero de Dios o escritura telepática o ciencia celeste, utiliza, hermanos, el tiempo celestial, el número viviente, cálculos vivientes, geometrías vivientes. Por ello, por ejemplo, cuando nos dice, y fue alejándose de la multitud para hacer sus oraciones, pero le siguieron tal multitud y muchos estaban enfermos, con tanto amor los curó, les dio sanación y le seguían por 3 días, y él se compadeció del pueblo y les dijo a los discípulos, están 3 días y sin comer, denles algo de comer. Y los discípulos decían, apenas tenemos 5 panes. 5 panes que el Hijo de Dios lo bendijo, puso el sello de Dios por siempre, y llenaron 12 cestos y comieron 5.000, sin contar los niños y las mujeres. Números. En la segunda multiplicación también sucedió algo similar, pero uno de ellos dijo, apenas tenemos 7 panes. Lo bendijo, lo multiplicó, se llenaron 12 cestos, o bueno, en este caso tenían 7 panes, se llenaron 7 cestos y comieron 4.000, sin contar los niños y las mujeres. Esto se llama la multiplicación de los panes, ¿no? Ahí, hermanos, está el concurso del número viviente, cálculos celestiales, numerales. Los números vivientes están subordinados a la jerarquía solar, a la divinidad, y prestan su concurso. Ellos participan en el reconocimiento de la divinidad y también en su divina ejecución de la orden mental del Hijo de Dios. Recuerdo también, por ejemplo, los números en el Apocalipsis, cuando nos habla sobre los 7 sellos que estaban pues
en un libro en forma de rollo, por dentro y por fuera, y nadie podía abrirlo, tan solo el león de Judá, de la raíz de David, Cristo, ¿no? El cordero que fue inmolado. Y se abrió el primer sello, dice, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, número, cálculo. Y apareció un caballo blanco para triunfar, pero esto representaba a los 4 jinetes del Apocalipsis, las fuerzas de las tinieblas, fuerzas armadas. Y llega un momento en que es distinto al caballo blanco que lo monta el Hijo del Hombre, que es Cristo, ¿no? Que es muy distinto. Salió para vencer, dice el primer sello, ¿no? Segundo sello salió un caballo como de fuego y se le dio la potestad de confundir al mundo, nación contra nación, había guerras, matanzas, no habrá paz en la tierra. Se abrió el tercer sello y surgió un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza y decía 2 medidas de trigo por una cantidad de talento. Y es que todo se pesará, todo se ha de cumplir a su tiempo. Se abrió el cuarto sello y apareció un caballo verdoso que representa la muerte que sin duda viene. Pestes, hambres y, hermanos, se abrió el quinto sello. Y allí fueron los que enseñaban las cosas de Dios, los que difundían el conocimiento espiritual, fueron muertos por las tinieblas y esperan la resurrección y estarán con las vestiduras blancas. El sexto sello era el tiempo en que se abrieron los cielos como un pergamino, la luna se mancha en sangre, el sol se oscurece, las estrellas del cielo caen, que son las naves celestes en su conjunto. Naves cósmicas de origen solar, hermosas naves celestes, antes de la abertura del séptimo sello. En el séptimo sello, por ejemplo, antes de que se abra, nos hablen en el Apocalipsis, hubo una visión, ¿no? De los 144.000 sellados, ¿no? Pero el séptimo sello es las 7 copas de ira, o en este caso, antes de ello, son las 7, digamos, trompetas que se le dan a los ángeles para que anuncien nuevas plagas para lo que vendrá. 144.000 sellados. El 1 es el Divino Padre Eterno, el 4 es el número profético, 4 más 4 es 8, es la lucha entre el bien y el mal. El 8 es filosofía humana, el 9, 8 más 1, 9, es las llaves del reino, y el 0 es juicio final. Representa, hermanos, los 144.000 sellados, los que triunfaron en esta prueba de vida. Esto está relacionado con los 7 mensajes a los 7 rebaños de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Los que triunfan nos dicen, la primera son cálculos, ¿no? Numeral. Les daré del árbol de la vida. Después nos habla de la estrella de la mañana. Les daré del maná un nombre nuevo, la piedrecita blanca. Las vestiduras blancas estarán con ustedes en el libro de la vida. Sus nombres serán como un ejemplo, como un mural. Los nuevos nombres de Dios, los nuevos nombres de la gran ciudad. Estarán con el Cordero en su trono para juzgar a las naciones. Y las coronas celestiales, ¿no? La estrella de la mañana también dice, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Está relacionado con los que triunfan. Entonces, los 144.000 sellados son 12.000 de cada tribu de Israel, que está diseminado en el mundo. Israel no representa el pueblo elegido de Dios, el lugar donde está Israel, no. Las 12 tribus de Israel se han difundido por todo el planeta Tierra. Y, lógicamente, también una parte de ellos está en ese lugar.
pero en el mundo entero también están las 12 tribus de Israel, diseminadas. De acuerdo a su mérito, de acuerdo a su esfuerzo espiritual, de acuerdo a su búsqueda y el servicio al divino Creador, obtendrán su misericordia y su salvación. Lo determina nuestro divino Padre Eterno. Y no hay aquí, hermanos, los que muchas veces hablan que somos los elegidos, que ya no tenemos juicio, que somos los 144.000 sellados. No había que adelantarse. Y el error también de los seres humanos, hermanos, es muchas veces fanatizarse con el hombre y no se dan cuenta de que engrandecer a un hombre que tiene un juicio pendiente es muy peligroso. Eso debemos tenerlo en cuenta. Engrandecer a un hombre que tiene un juicio pendiente es, hermanos, caer y hacerle caer también. Ellos se avergüenzan porque pidieron, hermanos, toda gloria al Divino Padre, no al hombre. Por más profeta, por más enviado que sea a nivel terrestre, no tiene comparación con el Hijo de Dios, que precisamente lo decía en el Evangelio, ¿no? Porque nuestro Padre Eterno no juzga a nadie porque ha delegado la misión al Hijo de Dios, porque así como honran al Padre, honren al Hijo, no dice honren a los hombres o a los que han hecho acciones positivas. Se puede reconocer, pero no igualarle o engrandecerle muchas veces, hermanos, porque esperan juicio. Eso hay que ponernos bien en la cabeza. Todo ser humano espera juicio. Y si espera juicio, no hay que adelantarnos. Entonces, hermanos, es una caída inmensa cuando los seres humanos engrandecen a hombres o les dan títulos, ¿no?, que no les corresponde. Y imagínense cuando esté frente al divino creador engrandeciendo hombres más que a la divinidad. No tiene sentido, hermano. Es una vergüenza para él mismo. Tened mucho cuidado. Bien, con esta pequeña, si se quiere, introducción, vamos con la lectura de este hermoso divino rollo telepático sobre el divino origen de los números. Continuación, segundo divino rollo telepático, y hay muchos más, ¿no? Así como hay, por ejemplo, 300 divinos rollos sobre el divino origen de las ideas. Imagínense la cantidad de divinos planos telepáticos sobre el divino origen de los números. Aquí vamos deduciendo quién es su autor. ¿Quién nos puede explicar todo si no es aquel que lo creó todo? Leamos, hermanos. El divino Maestro Cristo, cuando daba sus charlas, y por ejemplo podemos tener la dicha de escucharle, había un hermano que, por ejemplo, decía, ¿no? Bueno, hermano, yo no he comprendido mucho. Y el Hijo de Dios decía, bueno, muchos no nacieron para entender. Y si usted quiere conocer la verdad, tiene que leer los 4.000 divinos rollos telepáticos y venir y hablar conmigo. Tiene toda una vida. No le dice, hermano, solamente lee un divino rollo o 2 divinos rollos. ¿O quién decide, hermanos, a nivel humano, quién tiene la autoridad de, si se quiere, frenar su expansión de su aprendizaje de los seres humanos? Nadie. Si el mismo Hijo de Dios le dice a este ser en una de las charlas que daba, lee los 4.000 rollos telepáticos y luego vienes y hablas conmigo para conocer y comprender la verdad. No había que limitarse, pues, ni limitar a nadie. Es una responsabilidad muy grande, hermanos, que los seres humanos no están cumpliendo. Lo dice claramente el Divino Maestro Cristo. Pues si nos brinda todo, y en la Divina Revelación Alfa y Omega nos dice, en forma sencilla, y con esto pongamos un poquito más de atención en lo que nos enseña. En el infinito universo expansivo pensante hay una sucesión eterna de inocencias, porque no lo sabemos todo. El espíritu pide conocer lo que desconoce. Pedimos conocer lo que desconocemos. Vuestro Padre Eterno, siendo infinito, solo Él sabe dónde terminará. Lo brinda todo, lo da todo. El número viviente participa en la determinación de todos. Esto lo hace con amor infinito.
El amor se expresa en lo que se siente, en lo que se es, en cada instante. Es jerárquico, es infinito. Y de acuerdo al verbo que posee, es la identificación con el amor. De acuerdo al poder de verbo, de acuerdo al poder de verbo que posee, es la identificación con las jerarquías del amor. El amor egoísta está encerrado en sus propias pasiones, en sí mismo, no tiene poder de ciencia para irradiar, planificar hacia los demás, y surge en él una extraña indiferencia de lo que está sucediendo en otras partes del universo. Hay que salir de sí mismo, hay que salir de lo efímero y el apego a lo mundano que hacen de la criatura un ser egoísta. Bueno, vámonos con la lectura. Origen de los números, continuación. Todo número sigue una línea evolutiva. Es que los números, hermanos, también son vivientes. Así como nosotros, por ejemplo, tenemos una línea evolutiva, por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, el espíritu es virtud y pasión. Tiene algo angelical y tiene algo demoníaco. Es la línea evolutiva imperfecta de los espíritus. ¿Vamos entendiendo un poquito? La línea evolutiva de los espíritus. Las 318 divinas virtudes obran en el espíritu. Dominio que constituye una gran fuerza creadora o destructora. De igual manera, todo número sigue una línea evolutiva. También avanzan, se perfeccionan, son probados. Y esto refiriéndonos a todo número. Continuamos. Para lograrlo, el número viviente hizo alianza con el espíritu pensante. El número viviente hizo alianza con el espíritu pensante. Y por ello se calcula el número de su cuerpo, de sus células, de su espíritu. Por eso nos dice en el primer rollo telepático, y es una conclusión fantástica, cuando nos dice: el cuerpo humano es producto de leyes magnéticas. El cuerpo humano es producto de leyes magnéticas. Salidas del macrocosmos, son leyes divinas. Conceder un cuerpo físico no es como conceder una cosa cualquiera, es producto de leyes magnéticas en alianza espirituales y leyes magnéticas materiales. Se hace con responsabilidad y no a la suerte. Es el arca de las alianzas, el acuerdo, ¿no? Célula por célula, molécula por molécula. Pues también recordemos que nos dice el Divino Padre Eterno: la carne es un fuego subordinado al fuego del espíritu. Cada célula, cada molécula se alianza con el espíritu, es por ello que todo dolor lo siente el espíritu y la materia. Y toda dolencia lo pidió el espíritu y la materia. Y la cura de todo dolor igual. Este divino entendimiento es divina herencia viviente, destino viviente. La materia siente en la misma proporción que siente el espíritu, aunque aparentemente no lo parezca, pero así es. Nos dice el Alfa y Omega, continuación. Para lograrlo, el número viviente hizo alianza con el espíritu pensante. La evolución de cada criatura es evolución numeral. ¿Por qué nos dice esto, hermanos? La evolución de cada criaturita es evolución numeral. Ahora lo vamos a entender un poquito más. Cuando nosotros vamos avanzando en sal de vida, en conocimiento, en espiritualidad, en búsqueda, por ejemplo, hermanos, ahora estamos analizando un poquito más de la divina ciencia del Cordero de Dios. Vamos ampliando nuestro conocimiento. Vamos poniendo en juego nuevas conexiones neuronales y hay nuevas conexiones dendríticas que cuando nacemos. Cuando nacemos tenemos una conciencia pura. Tal pureza es que no tenemos estas conexiones. A medida que vamos naciendo y vamos experimentando la vida, empezamos a responder ante los estímulos externos de papá, de mamá, del entorno, nuevas conexiones. ¿Cómo vamos a actuar? Por eso que un niño, hermanos, es como un gatito, ¿no? Le llama la atención algo y va. Le llama la atención algo y va. No es
como ya nuestro razonamiento, es una conciencia pura. Pero bien, ¿por qué, hermanos, por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, la evolución de cada criatura es evolución numeral? Evolución numeral. Ahora lo vamos a entender. Esto está relacionado con la sal de la vida numeral. Y en muchos divinos rollos telepáticos nos lo explica. La sal de la vida numeral corre paralelo a la sal de la vida espiritual. Si nosotros a nivel espiritual vamos avanzando, vamos comprendiendo leyes que antes no comprendíamos, va avanzando nuestra sal de la vida numeral. Nuestros cálculos, nuestros números también van avanzando, van perfeccionándose. La sal de la vida numeral corre paralela a la sal de la vida espiritual. Y a medida que el espíritu va naciendo de nuevo, va reencarnando de nuevo, va conociendo nueva jerarquía numeral. Y a medida que va avanzando, va conociendo nuevo dominio matemático. Nuevo dominio matemático. Imagínense. Y en el universo de Dios, en el universo de Dios, todo el conjunto de ideas, todo el cúmulo de ideas repercute en el todo sobre el todo en ascendencia numeral. Todo el cúmulo de ideas repercute en el todo sobre el todo en ascendencia numeral. Qué filosofía perfecta. Nos dice el Alfa y Omega, cada uno es creador de su propia matemática. Somos propios matemáticos. Desde el mismo, de acuerdo a la cualidad y calidad de lo pensado, de acuerdo a la cualidad de lo pensado, nadie puede engañar a su equilibrio numeral en el desarrollo de sus vidas. Qué hermosa explicación. Y ahora vamos a entenderlo, hermanos, cada día más. Y es el esfuerzo mental que cada uno de nosotros podemos hacer para comprender las maravillas que nos explica el Divino Padre Eterno. Continuamos. La evolución de cada criatura es evolución numeral. ¿Se dan cuenta? Continuamos. En su todo depende de cada espíritu perfeccionar dentro de sí mismo su pensar numeral, evolutivo. ¿Se dan cuenta, hermano? Nosotros, por ejemplo, a medida que vamos avanzando en conocimiento, en sabiduría, vamos avanzando en nuestro pensar numeral evolutivo. Pensar numeral evolutivo. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno sencillamente, existe la jerarquía del conocimiento. He aquí una gran verdad. Existe la jerarquía del conocimiento. Existe la jerarquía del conocimiento. He aquí una gran verdad. La sal de la vida que queda el fruto después de que se ha vivido toda una existencia, tenemos la sal de la vida. Y la suma de todos esos frutos crea la jerarquía solar. Qué bonito, ¿no? Recuerdo cuando el Divino Padre Eterno nos dice, la sal de la vida es el magnetismo del conocimiento. La sal de la vida es el magnetismo del conocimiento, del entendimiento, de la comprensión, del razonamiento, del discernimiento, del análisis, de la comprensión. Y a medida que más comprendemos, a medida que más entendemos, a medida que más nos proyectamos, mayor es la cualidad y calidad de nuestro magnetismo. La sal de la vida posee mayor cualidad y calidad magnética. Y a mayor evolución estamos destinados. Continuamos. Lectura. El destino es también numeral. Imagínense, hermanos, solamente en estos pequeños párrafos tenemos tanto por aprender. El destino es también numeral. Vamos, nos dice el Divino Padre Eterno en los divinos rollos telepáticos. Todo divino destino, hijos, no se forja en la vida presente. No se forja en la vida presente. Pues ya lo había pedido el Espíritu antes de venir a la vida en los lejanos soles, mundos, para
materializarlo o experimentar. El destino nace y va cambiando a cada instante. El destino nace en lo cerebral, se manifiesta en lo mental y en la parte física. Lo cerebral es lo desconocido, que ahora lo vamos conociendo. Lo mental es lo que sentimos. Y lo material es una expresión de la materia. Las células cerebrales están unidas al todo sobre el todo por infinitas líneas magnéticas en el todo sobre el todo. Entonces, también nos dice el Divino Padre Eterno algo muy bonito, precioso, cuando nos dice: todos recibirán sus divinos premios. Todos recibirán sus divinos premios. Según cómo lo compartió con sus hermanos de reencarnación, de cómo llegó a ser de lo que fue y cómo lo compartió con sus hermanos de reencarnación. Pues todos serán divinamente juzgados, pues cada uno es responsable de su propio destino. Cada uno es responsable de su propio destino. Y ahora vamos a entender un poquito más esto. Cada uno es responsable de su propio destino. Como responsable es de la felicidad o infelicidad que dio a sus hermanos de su entorno, a sus hermanos de reencarnación. Pues toda idea repercute en la mente de los seres, todo divino destino, y todo repercute en el destino de los hombres. Conclusión: en el divino reino de los cielos existe el destino de destinos. En el divino reino de los cielos existe el divino destino de destinos. Nada existe que no tenga destino. El destino es inteligencia viviente y magnética. El destino es inteligencia viviente y magnética. Esto es una ley que también es divino destino. Hermosa explicación. Vamos. Nos dice el Alfa y Omega: el destino es también numeral. Ya lo vamos entendiendo un poco mejor. Porque es producto de un espíritu. Porque es producto de un espíritu que hizo alianza con los universos numerales. Entonces, hizo alianza con universos numerales. Así como, por ejemplo, tenemos universo de animalitos. En realidad son hermanos menores, no se llaman animales. ¿Saben por qué, hermanos? Lo explica nuestro Divino Padre Eterno. Toda divina inteligencia se expresa según el número de vibraciones en la unidad de tiempo. Toda forma de inteligencia, toda infinita forma de inteligencia se expresa según el divino número de vibraciones en la unidad de tiempo. ¿Cuáles son esas divinas inteligencias? Un gusanito, una molécula, oxígeno, nitrógeno, una molécula de helio, o una mariposita, una cucarachita, una hormiguita, un ser humano. En las infinitas formas de inteligencia se expresan según el número de vibraciones en la unidad de tiempo. Cada uno, imagínense, hermanos, qué precioso, cada uno según su divina luz o divina evolución alcanzada. Cada uno según su divina luz o divina evolución alcanzada. Esto es en sentido recíproco o divino sentido omega, pasando de un infinito microscópico hacia un macroscópico, pasando por infinitas divisiones de tiempo y espacio. Y en otros divinos rollos telepáticos nos dice el Divino Padre Eterno: cada criaturita es originaria de algún divino sol, pues soles hay como la mente humana puede imaginar. No existe otro origen que no sea el que dicte nuestro Divino Padre Eterno. Imagínense el sol de un chanchito, soles azules. Su cordón solar está unido a los soles azules. El tigre, soles rojos. El puma, soles granates. Nosotros unidos a nuestro lugar de origen, a nuestros soles, que salió de la galaxia Amor. Y el burrito, unido por cordones solares a soles naranjas, al sol naranja. La vaquita al sol amarillo pálido.
Y el conejito también al sol amarillo pálido. Y así, hermanitos, podemos ir proyectándonos. Igual manera, nos dice el Divino Padre Eterno con los números. Porque, lectura, porque es producto de un espíritu que hizo alianza con los universos numerales. Así como hay universos numerales, hay universos de moléculas, universos de cielos, universos de animalitos, universos de todo lo que la mente humana puede imaginar. Continuamos. Alianza con los universos numerales en límite de jerarquía correspondiente. Lógico, por ejemplo, nosotros tenemos un límite. Tenemos acá en esta prueba de vida los números terrestres, cálculos, geometrías, pero que no conversan con nosotros. El número viviente será algo revolucionario, que aún estamos entendiéndolo. Si ahora trabajamos con el magnetismo, en forma pequeñita, pero ya se está trabajando, a nivel de las ciencias médicas, a nivel de la tecnología en velocidad, por ejemplo, los diferentes elementos de movilidad que utiliza el hombre, trenes con magnetismo, una velocidad increíble. De igual manera, también vamos a comprender un poco más sobre el número. El número viviente, hermanos, cuando el ser humano vibre en armonía espiritual, logre utilizar el magnetismo, logre utilizar el número viviente, allí se acabó la ciencia médica terrestre en cirugía. Porque el número viviente y el magnetismo reestructuran en la unidad más microscópica de tiempo un tejido. Si es un tumor, el número viviente lo desestructura y transforma en una célula viva, tal como en el pasado se hacían. Y las civilizaciones antiguas tenían, por ejemplo, un poder, uno de ellos, los venidos del planeta amarillo, un poder del verbo solar que era equivalente a 3 trillonésimas de línea solar. 3 trillonésimas de línea solar. ¿Saben cuánto nosotros poseemos, hermanos? Nos dice el Alfa y Omega. En forma sencilla. Y nos dice lo siguiente. El espíritu humano posee una divina electricidad que es herencia solar. Posee una divina electricidad que es herencia solar. Pues todo espíritu nace y saca su propio cuerpo del espíritu. Pide nacer y pagar deuda del pasado. Esta ley no puede sobrepasarse jamás. Todo saber se vuelve conocimiento, que magnetiza vuestro espíritu. Que magnetiza vuestro espíritu. Este brillo no lo puede ver la criatura humana. Esto le indica que aún está saliendo de las tinieblas. Aún está saliendo de las tinieblas. Esto está relacionado con la televisión solar, porque la televisión solar es una gigantesca réplica de la televisión microscópica que posee el cuerpo humano alrededor, que posee el espíritu alrededor del cuerpo humano, ¿no? Las imágenes mentales, las ideas, son magnéticamente atraídas a través del cuerpo de carne. El cuerpo de carne hace de imán para generar ideas, pues el espíritu posee divina electricidad, que es herencia solar, y posee un valor de acuerdo a su evolución, que es para el ser humano una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Nosotros tenemos una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar dentro de su unito. Pero los venidos del planeta amarillo poseían 3 trillonésimas de línea solar. Ni siquiera es 3 trillonésimas de trillonésimas, no. 3 trillonésimas de línea solar, ya en su conjunto. Y ahí la diferencia, ¿no? Con justa razón ahora comprendemos cuando el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, en los hermosos divinos rollos telepáticos, algo sencillito. Nos dice, los divinos soles son mayores en divina electricidad que la criatura humana. Lógico, ¿no? Imaginémonos al sol en divina electricidad, es mayor que nosotros.
Nosotros apenas tenemos un brillo microscópico. He aquí la superioridad espiritual, nos dice el Alfa y Omega. He aquí la superioridad espiritual. A mayor divina electricidad, mayor se acerca mi divina morada, pues la Santísima Trinidad se expresa en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio. El esfuerzo que ustedes hacen, hermanos, por comprender al Divino Creador, sin ponerse límites, sin ponerse trabas, seguir avanzando, seguir progresando, difundiendo, enseñando, aprendiendo. Ese esfuerzo, hermanitos, es lo que le agrada a Dios. Recuerden, todo conocimiento que ustedes aprenden no muere. Es mérito ganado, es herencia ganada. Y no hay honor más grande que todo hijo pueda brindar a su divino Padre Eterno. El trabajo, el sacrificio, el mérito, y más aún lo espiritual. ¿No es cierto? Entonces nos dice el divino Padre Eterno: todo trabajo, todo sacrificio, todo estudio, todo mérito hecho por la criatura se traduce en una divina radiación alrededor del cuerpo de carne del espíritu. Y esto, por ejemplo, lo dice el Divino Padre Eterno, ¿no? Va ampliando nuestro conocimiento. Imagínense, sobre este tema nada más. La divina sabiduría, todo lo que ustedes van aprendiendo es sabiduría, conocimiento, intelectualidad. La sabiduría, que es producto de vuestras pasadas existencias, se transforma. Vamos por pasos. Cuando usted ahora está aprendiendo estos temas, es sabiduría. Toda divina sabiduría es producto de vuestras pasadas existencias, de estas pasadas reencarnaciones, que se transforma en divina luz eterna, en divina electricidad pensante, en divina luz eterna, en divina electricidad pensante. Imagínense. En divina electricidad pensante. Y en la eternidad de sus reencarnaciones, ojo, en la eternidad de sus reencarnaciones se convertirá en una inmensa bola de fuego de sabiduría, en una inmensa galaxia de sabiduría. Y no hay honor más grande que todo hijo pueda ofrecer al Divino Padre. ¿Saben qué le agrada, hermanos? Lo siguiente: el mérito del conocimiento, de la sabiduría, del aprendizaje, del esfuerzo mental, por más pequeñito que sea. No muere, es herencia ganada, es mérito ganado. ¿Acaso no se nos enseñó, hijo del hombre, hijo del trabajo, el sacrificio, el mérito? Y nadie podrá entrar al reino del Divino Padre Eterno sin mérito. Vale más que los templos extraños. El mérito del conocimiento. Bien, continuamos con la lectura. Nos dice el Alfa y la Omega, porque es producto de un espíritu que hizo alianzas con los universos numerales. Hablábamos de universos, ¿no? En límite de jerarquía correspondiente. Todos tenemos un pequeño límite. Y este límite es efímero, es pequeñito. Es como cuando nos dice el Divino Padre Eterno: todo cielo, siendo expansivo, posee límite. Este límite solo le dura, es algo efímero. La expansión de un cielo es algo inaudito. Solo el Divino Padre Eterno puede cortar la expansión de un cielo. Esto le sucedió al demonio, que fue echado del macrocosmos y fue tinieblas del macrocosmos. Imagínense, hermanos. Nos dice el Alfa y Omega: el número sin progreso evolutivo corresponde a las primeras edades de la humanidad. ¿Y cómo no va a ser, hermano? Imagínense nuestros hermanos primitivos. Ahí también participó el número. Pero imagínense, hasta el número empezó, si se quiere, en este estado evolutivo imperfecto. Por eso nos dice: el número sin progreso evolutivo. Sin progreso evolutivo corresponde
a las primeras edades de la humanidad. Recuerdo cuando el Divino Padre Eterno nos dice, por ejemplo, todo pensamiento, todo pensar que no generó ideas, está generando mundos sin ciencia. Estos mundos no tienen filosofía alguna. Esto corresponde al principio de los mundos intuitivos. ¿Acaso no registra la historia de los hombres primitivos? Ellos nos enseñan que de lo intuitivo se pasa a lo filosófico, a lo cognitivo, a lo racional, a lo coherente, a la conciencia cósmica, a la conciencia universal, cósmica universal. Realmente interesante. Continuamos. Es el número primitivo que nació de las criaturas que aún no habían dado un gran paso hacia la ciencia de los números. Qué hermoso, ¿no? Bien, ahora ya lo comprendemos mejor. Entre un número primitivo y otro evolucionado existe tiempo con escenas vivientes del espíritu en que cada escena vivida contenía geometría numeral. Incluso en los tiempos primitivos había geometría numeral. Es como cuando nosotros, por ejemplo, vemos la parábola que nos dice el Divino Padre Eterno desde cómo se origina nuestro planeta Tierra, que no es el principio de todo, sino es uno de los tantos principios. Cuando nos dice en el Génesis que la gran mayoría se ha olvidado, y Dios creó los cielos y la tierra, mundos espirituales, mundos materiales, y no solamente una vez, sino infinitas veces. Y Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Explica el Alfa y Omega. Significa Hijo Divino, libre albedrío de la materia, libre albedrío del Espíritu. Significa que del desorden se va al orden. Significa que todo nace con inocencia, carente de ciencia. Este desorden es tinieblas con divino destino de orden de luz. Los gases solares salieron de los soles alfa y omega, y todo lo que nosotros vemos estuvo en el pasado, con otra geometría, con otro tiempo, con otro espacio. Nada nace con sabiduría, todo se inicia con ignorancia. Es el derecho universal del espíritu y de la materia. Los gases solares se fueron transformando y daba la impresión de un abismo, así como surgen en la tierra charcos y surgen olores, ¿no? Esto sucedió cuando en la tierra no había el sol terrestre. Recuerden que en el primer día nuestro Padre Eterno dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Se llamó a la claridad día y a la oscuridad noche. En el segundo día se juntaron las aguas debajo de las aguas y se creó el firmamento llamado cielo. Tercer día, nuestro Divino Padre Eterno dijo, júntense las aguas debajo de las aguas y descúbrase lo seco y crezca las plantas, las semillitas, los árboles frutales, ¿no? Cuarto día creó la lumbrera mayor, lumbrera menor, la tierra y el sol y la luna, ¿no? Quinto día, las aves del cielo, los pececitos, los grandes monstruos marinos que están todavía escondidillos por allá. El sexto día, nuestro Padre Eterno creó a los hermanitos, a los mamíferos, a los grandes animales, y luego creó al hombre, ¿no? Y el séptimo día observó su trabajo. Maravilloso, simplemente maravilloso. Entonces, hermanos, al comprender, por ejemplo, nuestro pequeño principio y cómo fue desarrollándose nuestro planeta Tierra, vamos entendiendo lo que nos dice el Divino Padre Eterno, por ejemplo. Entre el número primitivo y otro evolucionado existe tiempos con escenas vivientes del espíritu, escenas, las escenas que van variando, ¿no? Nos hemos remontado al principio y las escenas que van cambiando, por eso dice el Divino Padre Eterno, el fuego magnético solar, de su propia transformación sale nueva dimensión. Y nos dice el Alfa y Omega, algo
sorprendente. La materia pasó por diferentes estados de ebullición y por diferentes densidades. Recordemos, hermanos, que la divina revelación alfa y omega no viene a repetir lo que el hombre ya sabe, teorías, especulaciones, ¿no? No, el divino Padre Eterno lo creó, lo hizo, y solo nuestro creador lo puede explicar todo. He aquí la jerarquía del conocimiento. ¿Quién puede explicarnos todo si no es aquel que lo creó todo? Porque creación y explicación marchan paralelas en el conocimiento. Por el poder de transformación de una materia se deduce quién lo trae. Por la explicación y el conocimiento se deduce quién es, de quién se trata. La revelación de Dios no repite lo que el hombre ya sabe, son cosas reveladoras para el ser humano. Nos dice el Alfa y Omega, lectura. Cada escena vivida es una microscópica expansión geométrica. Cada escena vivida. Esto está relacionado, pues, hermanos, con la transformación de la materia. Y esto debemos entenderlo también claramente. Nos dice el divino Alfa y Omega, la materia viviente no muere. A ver, retornemos. La materia viviente no muere, se transforma y pasa a servir a la vida a infinitos seres. Me refiero, hijo divino, a los microbios, a los gusanitos, a los insectos. Es la eterna transformación de la materia cuando le ha llegado la hora de cambiar de filosofía. En la infinita transformación de la materia nadie se da cuenta qué movimiento tendrá, porque o qué acción tomará la materia, porque su divino libre albedrío es sutil, delicado, y solo el divino Padre Eterno puede tocarlo, con todo respeto, ¿no? Ahora nos vamos dando cuenta un poco más de las leyes de la materia y del espíritu. Por ello es que, hermanos, lo que ahora estamos analizando, aprendiendo, es algo pequeñito de los 3000 divinos rollos telepáticos sobre el origen de la materia. 3000. Ya imagínense, hermanos, ustedes. Hace falta vida para poder comprenderlo. Nos dice el Alfa y Omega, lectura, cada escena vivida es una microscópica expansión geométrica con aporte numeral y geométrico de los elementos. Sin los elementos no es posible darle forma geométrica a las escenas que cada cual produce en la vida. Esto me hace recordar, hermanos, a las alianzas, ¿no? Imagínense, la geometría, el número, el aporte numeral, lo geométrico de los elementos, las escenas, la forma geométrica de las escenas que cada cual produce en la vida. Es que todo es pacto, alianza, acuerdo. En el infinito universo, nosotros hicimos alianza con la luz, por ejemplo. Y hay un hermoso divino rollo telepático que nos habla sobre este tema. Y la luz, hermanos, nos conoce, nos conoció. Era el principio de nuestra geometría primera. En el divino rollo telepático que nos dice, divino principio de la luz física, ¿cómo nace la luz de un mundo? Todo principio salió de los soles alfa y omega, principio y fin. La luz es viviente, es solar. Salió de los soles alfa y omega de la galaxia Trino. Es producto de infinitas bujías solares. Es producto de infinitas bujías solares. Y su filosofía es brillar y complacer a todo sentir. Brillar y complacer a todo sentir. Es una expansión sin límites. Y hace alianza, la luz hace alianza con los elementos de la tierra. Nos dice con la rotación, la traslación con el aire, la densidad, la simetría. La divina luz se expande por jerarquías, hay jerarquías de luz. Y la luz de la tierra salió de 3 querubines que corresponden a largo, ancho y alto.
Y la luz está compuesta por infinitos querubines. Y de acuerdo, nos dice el Divino Padre Eterno, al tamaño de una molécula corresponde a 3 querubines de divina luz. La luz fue infante, fue bebé. La luz fue madurando. Hizo alianzas con el entorno, el tiempo, el espacio, la gravedad, nuestra visión. Hicimos alianza con el todo sobre el todo. Nosotros hicimos alianza con los mandamientos, pedimos al Divino Creador y nos lo recuerda. Y queda escrito, hermanitos, en los libros celestes, en los libros solares, historias celestiales. Ahora nos damos cuenta, hermanos, cuánto tiempo perdido por el hombre en cosas del mundo, que eso no nos lleva a la eternidad, hermanitos. Por ello que el Divino Padre Eterno premia a aquellos que lo sacrifican todo. Y vemos, hermanitos, que a veces lo dan todo por expandir, por difundir. A veces con lo poquito que sabemos, lo hacemos de buena voluntad, con todo respeto a la divina ley de nuestro Creador. Y aquí, hermanos, no es nuestra opinión. Aquí solamente damos a conocer lo que nos dice el Divino Padre Eterno. Aquí no hay una opinión personal, una opinión de tal persona, no. Compartimos tal como nos dice la divina revelación de Dios. Y acá no se juzga ni se prejuzga a nadie. Si el Divino Padre Eterno lo dice, pues cada uno analice, medite, piense y cambie. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Bueno, estamos en la primera parte de este segundo divino rollo telepático. Y bueno, lo importante es aprender, hermanos. Mañana o en alguno de nuestros programas proseguiremos con la lectura de este hermoso divino rollo telepático. Paz profunda, que el amor de nuestro divino Creador guíe vuestros pasos. Buenas noches.